Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Yo no sé si voy a estar viendo a la persona que falta cuando entra, cualquier cosa me avisan, por favor. Bien, ahí está. Bueno, entonces les decía, ahora vamos a ver temas muy concretos y cómo están, dónde están, porque van a aparecer esos temas con citas bíblicas y uno tiene que saber, por lo primero, ubicarnos si es Antiguo o Nuevo Testamento. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y después un poco, bueno, vamos a ir afinando el lápiz para estar más seguros cuando tengamos que contestar. Lo que yo les preparé de que ya está puesto, pero lo vamos a hacer la semana que viene, es historias y los versículos. Y ustedes tienen que empezar a hacerlos coincidir, eso está en el examen tal cual, como yo se lo estoy poniendo, y está muy bueno para ir entrenando, porque tal vez lo tengan que hacer 100 veces hasta que se acuerden qué historia, si la dijo Pablo, si es del Génesis, está muy bueno saberlo porque son historias muy conocidas, súper conocidas, y uno empieza a relacionar la cronología de cuándo pasó, de quién estoy hablando y de dónde estoy hablando. Esa es un poquito la idea de esta parte. Esto tiene tres partes. La parte 1, que es la parte formal bíblica, que ya lo vimos. La parte 2, que es justamente eso de los textos, textos concretos. Y la parte 3 de valores. La parte más larga es de valores cristianos, digamos que confiesa la iglesia adventista, que normalmente confesamos todos los cristianos, no importa de qué iglesia seamos, de qué confesión. Son valores comunes del cristianismo, ¿no? Y un poco del pecado y todo eso también hablamos. Pero eso es la tercera parte. Bien, de los cielos, aparte de la creación, los salmos alaban todo el tiempo, se decía los cielos, y la gloria de Dios en los cielos, y la gloria de la creación, y la obra de Dios, todo eso está alabada en los salmos. Si cuando uno lee algo de eso, de la obra de tus ojos, algo así que el texto bíblico habla de las obras de Dios, normalmente está leyendo un salmo. ¿Sí? Es muy común que estén escritos en los salmos. Hay salmos preciosos. Este 19 es un salmo muy lindo. Salmo 23, el Salmo 1, el Salmo 150, el Salmo 91, debe ser uno de los más hermosos también, donde encontramos de estas cosas. Acá hay algo que dice la Trinidad involucrada, Dios Padre como planificador, arquitecto del mundo, Dios Hijo, acción creadora y el Verbo encarnado, y el Espíritu Santo como sustentador. ¿Por qué hablamos de Trinidad? Y acá ya esto así con la palabra Trinidad no está en la Biblia, seguro que no, sino que ha sido una deducción, digamos, a partir de el mensaje de Jesús. O sea, Dios para los cristianos uno solo, es uno solo. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos una Trinidad. ¿Qué significa eso? Tres personas en una sola unidad, o sea, una sola esencia. Dios es un Dios. El creador es uno, el arquitecto planificador es uno. El verbo que vino a la tierra es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es difícil de entender porque tiene que ver con un poco de filosofía y de teología, pero en realidad esto también nace con las enseñanzas de Jesús, cuando Jesús manda a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en muchos otros lugares, cuando Jesús hablaba de su Padre y que era igual que Él, cuando Jesús envía el Espíritu Santo que venía de parte del Padre también, entonces se fueron atando cabos y surge lo que primer gran dogma cristiano. El dogma trinitario separa definitivamente a la iglesia de Cristo de la iglesia judía. O sea, los judíos entendían que la iglesia de Jesús era una secta judía hasta que de alguna manera, en el año 70 creo que fue, los excomulgan, o sea, los expulsan por tener creencias como esta, ¿no? Como creencia trinitaria, donde que Dios podía tener tres personas, tres rostros, digamos,
en una sola divinidad. Y eso significa, Trinidad significa triunidad, o sea, tres en unidad, Trinidad. O sea, para los cristianos, Dios es una sola persona, una sola. Hay un solo Dios. Y ese Dios es planificador, es arquitecto, es creador, es verbo y es sustentador. Tenemos tres manifestaciones en tres personas, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y tiene que ver un poco con la historia de la salvación. Dios Padre, creador, planificador, arquitecto del mundo. Dios Hijo, co-creador, también verbo, que viene a salvar el mundo. Y el Espíritu Santo que acompaña a los cristianos hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, es un solo Dios. O sea, los cristianos no creemos en más de un Dios. Es monoteísta la religión cristiana, tiene esta particularidad de tener el dogma trinitario como su dogma central. Esto es central. Sin Trinidad no hay cristianismo, digamos, como lo conocemos ahora. Existía así un cristianismo sin Trinidad, se llamaba arrianismo, y en los concilios, o sea, cuando las iglesias se juntaron para discutir sobre Dios, quedaron relegados los arrianos y fueron, digamos, perseguidos también, ¿no? Todas las iglesias cristianas, mayormente creo que, no sé, la mayoría, no sé si hay alguna confesión que no, son trinitarias, o sea, creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como un solo Dios. Y los tres dignos de adoración. O sea, los cristianos podemos adorar solo a Dios. No está permitido que adoremos a personas, ni a imágenes, ni a estatuas. Está prohibido por el primer mandamiento. Solamente podemos adorar a Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y el Padre, como lo conocemos, también es Dios. Es difícil de entender. No voy a decir que es sencillo, pero en realidad ustedes tienen que entender ahora para lo que necesitan, y si quieren investigarlo, está excelente para investigar, es que encontramos esos vestigios de Trinidad en el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento, y sobre todo en las palabras de Jesús y en las palabras de Pablo. O sea, claramente surge ahí esto que después la iglesia no solamente lo creyó, sino que lo volcó en su dogma. O sea, es dogma fundacional cristiano, la Trinidad. El otro dogma fundacional cristiano es que Dios se hizo hombre. Otra cosa que los judíos de ninguna manera aceptaban o aceptaron, que Dios se haga hombre. O sea, los dos dogmas que definen al cristianismo desde el año de los apóstoles, digamos, desde el inicio, y especialmente en el año 300, que es donde 300 y pico, donde esto se dejó registrado para siempre, que es en el concilio de Nicea, es que de la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que Dios se hace hombre para salvar al género humano. Que Dios pueda tomar forma que el Creador tome forma de criatura, era imposible para los judíos. O sea, es imposible para los judíos. En el cristianismo, los primeros apóstoles, obviamente, Pablo sobre todo, lo vemos también en los evangelios, queda claro que Jesús es hijo de Dios, pero que es Dios hecho hombre, que es de la misma sustancia del Padre, o sea que Él es uno con el Padre. El mismo Jesús reza esto en una parte del Nuevo Testamento, a mover de los evangelios. Bueno, eso es difícil de entender. Son los dos dogmas cristianos básicos. Todos los cristianos creen en la Trinidad como dogma y en la encarnación de Dios hecho hombre. Son dogmas fundacionales de nuestras religiones en general, de todas. Bueno, sigo, pueden preguntar, en este tema espinoso, con más razón, pueden preguntar, para eso estoy acá. Abren el micrófono y preguntan, no tengan miedo ni nada, paren todas las veces que necesiten. Yo vamos a seguir un minuto más, que empecé un minuto tarde, así termino esta placa, y seguimos con este tema, ya la semana que viene o la otra, si Dios quiere, les voy a mandar el link, y nos ponemos al día con esto que está muy bueno para saber, digamos, como conocimiento general sobre el cristianismo. Sobre todo eso. Primero el tema bíblico, el conocimiento muy técnico, este es un conocimiento muy general sobre el cristianismo, y después vamos a hablar de el comportamiento cristiano, que es
los valores cristianos, que es la tercera parte. Así que está muy bueno para saber, ¿verdad? Como conocimiento general, aparte de que se lo toman en el examen, son cosas importantes. Y por algo, bueno, la Universidad de Adventista se ha organizado de esta manera, como también lo hace la UCA en la Confesión Católica, que sustentan un poco su trabajo también en valores bíblicos, en la utilización de la Biblia y en la adoración a Dios. Bien, y en el respeto al prójimo, obvio, ¿no? Sobre todo en el respeto al prójimo. Habla del principio. Cuando hablamos del principio del tiempo, estamos hablando del Génesis, y es la primera cosa que encontramos en la Biblia cuando abrimos. En el principio son las tres primeras palabras que están en todas las Biblias de habla hispana. En hebreo dice Bereshit, que significa en el principio. Así que eso es lo primero que está en todas las Biblias del mundo. Está Génesis 1:1. Cuando dice el principio, estamos hablando acá. Bueno, después habla de tres cielos, atmosférico, universo y trono de Dios. Este tipo de alegoría al cielo, como si fueran tres lugares, tiene que ver un poco también con la Trinidad. En este caso, Pablo, en 2 Corintios, habla de este tema, y en muchos lugares lo vamos a encontrar. Por ejemplo, en el Apocalipsis, la alegoría a los cielos que están, el cielo atmosférico, el universo y el trono de Dios. Cuando habla del cielo, no es una sola, no son las nubes, no, bueno, las nubes también, es el cielo atmosférico. En muchos lugares del día habla del cielo y estamos hablando de las nubes, del cielo atmosférico. Otras veces cuando habla del cielo, habla de todo el cosmos, y otras veces, muchas veces cuando la Biblia habla del cielo, habla de donde Dios tiene su asiento, desde donde Dios gobierna. Son las tres formas de hablar del cielo. Por eso hablamos de tres cielos, y están en toda la Biblia, vamos a ver dispersos estos tres conceptos, y acá cita Corintios, donde San Pablo explica estas tres cosas. Está muy bueno también para ver. Bueno, y ahora, esto empezamos la clase que viene, ahora empezamos con la creación. Un poco, ¿qué es la creación? ¿Cuál fue el plan de creación? ¿Cuál es el plan con la creación que tiene Dios? ¿Por qué vino Jesús a recrear esa creación? Todo eso está escrito acá en esta segunda sección. Acá paramos hoy y vamos a seguir, Dios mediante, dentro de 15 días. Y después vamos a ver si podemos, la clase que viene, yo no sé si llegamos, si nos da un pequeño test de estas cosas, temas con lugares donde puede estar escrito en la Biblia. Como para ir empezando a hacer gimnasia, porque hay que aprendérselo, no digo de memoria, pero sí la relación. Ya vamos a ver que es más fácil de lo que uno cree por ahí, empezar a relacionar y ordenar en la cabeza los hechos históricos y los personajes antiguos de los personajes más modernos. Bueno, les mando un beso, que estén bien, que pasen bien, descansen, y nos seguimos viendo en Universitarios. Hasta luego. Chao. Nos Adiós. vemos.